Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Desde hace varios días no paso por aquí, no estoy publicando vídeos porque también desde hace ya varios días, varias semanas, estoy sintiendo que necesito, bueno, más tiempo para mí, más tiempo para conectar con mi propio proceso, también por las experiencias que estoy viviendo en este momento. Y esta necesidad de conectar con lo que siento, de generar silencio, de soltar de alguna manera lo de fuera, bueno, pues me ha llevado también a reflexionar sobre un tema que precisamente salió esta semana en uno de los talleres de un curso de milagros. Nosotros desde la mente ego tendemos no, nosotros desde la mente ego siempre vamos a ver la vida conectada con la energía yang, con la energía masculina. Nuestro ego es esencialmente energía masculina, energía yang. Cuando nosotros vivimos la vida desde la mente ego, tenemos una tendencia a creer que para lograr algo, para conseguir algo, siempre vamos a tener que hacer algo. Desde nuestra energía masculina nos conecta con la acción y es una acción activa porque implica un movimiento, implica que de alguna manera nosotros desde nuestra personalidad nos impulsemos a hacer algo. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros solo estamos conectados con nuestra mente ego, esa conexión con la mente ego nos desconecta de la otra parte de lo que nosotros somos, nos desconecta de nuestra energía femenina, de nuestra energía yin. Y la esencia de nuestra energía femenina o energía yin es la de conectarnos con una acción de naturaleza pasiva. Y esa acción de naturaleza pasiva es esencial para que nosotros podamos tener una vida plena, pero además es esencial para que nuestra energía masculina, esa que está enfocada en el hacer, tenga realmente sentido y seamos capaces de generar coherencia interna. Lo que hace que haya armonía en nuestro interior es el hecho, la capacidad de generar armonía entre esas dos energías, entre nuestra energía femenina y nuestra energía masculina. Porque si no hay armonía, y generalmente cuando no hay armonía es porque nos conectamos con nuestra mente ego, que es lo más común. Cuando generamos ese desajuste, cuando no hay armonía y nos conectamos con nuestra mente ego, tendemos a querer solucionar todo lo que nos ocurre desde esa acción. Y eso genera mucha frustración, mucho desasosiego, genera muchas veces sentimiento de culpa y una sensación también de abandono, de vacío, porque hasta que nosotros no entendamos que nuestra energía masculina, la que está conectada con nuestra mente ego, es muy importante, pero es importante para transitar por esta experiencia, pero no es el medio a través del cual nosotros podemos solucionar nuestros problemas, no es el medio a través del cual nosotros podemos de verdad generar esa coherencia, esa paz interna, ese silencio y sobre todo no es el medio para que nosotros podamos resolver asuntos que están conectados con nuestro hogar interno hasta que no entendamos que somos algo mucho más grande que esa energía masculina, que esa mente ego, no vamos a poder transformar realmente nuestra experiencia. Cuando nosotros vivimos creyendo que todo depende de lo que nosotros hacemos, estamos limitando enormemente lo que nosotros somos. Porque obviamente a través de nuestra energía masculina tenemos capacidad para hacer y eso es fantástico y además necesario en esta experiencia. Yo tengo que generar movimiento a través de mi energía masculina, a través de mi personalidad. Pero yo además de personalidad soy alma y la energía de mi divinidad, de mi esencia, es energía yin. Y cuando yo conecto con esa energía, cuando yo conecto con esa acción pasiva, estoy reconectándome también con lo que yo realmente soy. Es como si cuando nosotros conectáramos con nuestra energía femenina, lo que estuviéramos haciendo es crear espacio para que otra parte de nosotros, más sabia,
mucho más elevada, que está, bueno, que es amor en esencia, pudiera comenzar a dirigir nuestra vida. ¿Y qué pasa? Que esa divinidad que cada uno de nosotros somos, ese alma, esa esencia, no funciona a través de una acción activa, sino a través de una acción pasiva. Cuando nosotros conectamos con el silencio, cuando dejamos de hacer, cuando dejamos de intervenir, cuando permitimos que todo se coloque solo. Y yo sé que esto, por lo menos para mi mente ego, es casi como se asusta muchísimo porque mi mente piensa, pero ¿cómo que no voy a hacer nada? Si me está ocurriendo algo, tengo que intervenir, tengo que luchar, tengo que esforzarme, tengo que hacer algo por superar esto. Y en mi caso, desde luego, también cada vez que he conectado con eso, solo he sufrido, porque obviamente, porque yo con la mente esté obsesionada con la idea de que tengo que hacer algo, eso no me va a permitir solucionar lo que me está pasando, ¿no? Entonces, cuando nosotros conectamos con esa energía femenina, con esa acción pasiva, que de alguna manera, bueno, que está basada fundamentalmente en el permitir en vez de en el hacer, es decir, está basada en la certeza de que hay una energía más grande que mi mente, que lo sabe todo y que es capaz de guiarme sin esfuerzo por mi parte, sin que yo haga nada, sin que yo intervenga, sin que yo accione. Cuando yo conecto con esa idea, es cuando naturalmente voy a permitir que esa parte yin, esa energía femenina poderosa e ilimitada, comience a actuar a través de mí, comience a mm, generar los cambios que realmente se necesitan. Es la energía que va a permitir que de pronto yo tenga claridad, que de pronto yo reciba una intuición, que de pronto sepa cuál es el camino a tomar, cuál es la dirección, una dirección que antes, cuando estaba conectada solo con la mente ego, no era capaz de ver. Esa acción pasiva, ese no hacer, esa conexión con nuestra energía yin es la que también le va a dar sentido y coherencia a nuestra energía yang, porque va a haber armonía. Porque cuando yo estoy conectada con ese silencio, con ese no hacer, con esa certeza de que hay algo mucho más grande que yo, que vive en mi interior y que es capaz de, y además quiere dirigir mi vida y lo hace con todo el amor, con el amor más inmenso que hay, cuando yo me conecto con esa certeza, entonces mi energía yang, mi energía masculina, va a ser como la que ponga forma, la que dé estructura a eso que surge de mi interior, a esa intuición, a esa certeza, a esa seguridad, a esa paz. Cuando yo estoy conectada con mi energía yin, mi energía yang va a tener mucha más capacidad para materializar. Pero si yo solo vivo desde el hacer, si yo solo vivo desde el mental, si yo solo vivo desde la idea de que todo depende de mí y de lo que yo haga, entonces no voy a poder desplegar esa fuerza interna femenina que me exige, que me pide que me ponga a un lado, que me pide que dé un paso atrás para que ella pueda comenzar a actuar. Y esto, esta semana en este taller de un curso de milagros, cuando hablábamos de la importancia de no poner mental a lo que sentimos, cuando hablábamos de la importancia de dejar que el agua, que los sentimientos fluyera sin emitir ningún tipo de pensamiento ni de juicio. Y bueno, lo que yo decía es que cuando nos permitimos sentir ese sentimiento va a generar ya un cambio, ya se va a producir una transformación. Mm, También hablábamos de el miedo que nos genera eso. ¿Por qué? Porque nuestra mente lo que dice es, pero bueno, un momento, esto se trata de, ok, estoy frustrado, estoy lleno de rabia y se trata de sentirlo y ya, y después, ¿qué pasa? Lo siento y ya. Y, y esa mente ego que intenta tener el control, que cree además que tiene el control sobre algo y que está directamente conectada con esa idea a la que me refería antes, de hacer, de producir, de moverse para que realmente se puedan producir transformaciones, se queda muy bloqueada cuando nosotros, en vez de hacer, en vez de juzgar, en vez de pensar,
en vez de intervenir con la mente, simplemente conectamos con lo que está pasando, con nuestra respiración, con el cuerpo, con lo que estamos sintiendo, dejando que lo que es sea. Cuando nosotros hacemos eso, estamos activando nuestra energía femenina y ahí nuestra energía masculina, cuando le hemos dado mucho poder, se siente, está perdiendo poder y se resiste. ¿Por qué? Porque esa necesidad de intervenir, esa necesidad de hacer, esa sensación de que todo depende de nosotros, es consecuencia y resultado de la característica principal de nuestra mente, que es el miedo. Es el resultado principal de haber creído que estamos solos y abandonados, que hemos dejado de pertenecer. Y nuestra energía yin, sin embargo, es la que nos va a permitir conectar con la certeza de unidad, de pertenencia, es la que nos va a permitir colocarnos en ese lugar de niños protegidos y que vamos de la mano de algo más grande, de esa energía que lo sabe todo, que nos ama incondicionalmente, que obra milagros y que puede y debe además dirigir esta experiencia. Yo creo que se trata de aceptar con humildad que la forma de hacer en esta experiencia no tiene tanto que ver con nuestro movimiento, nuestra energía masculina, sino con nuestra capacidad para permitir que otra parte de nosotros dirija nuestra vida. Por eso el incorporar, el despertar nuestra energía yin, los espacios de silencio, de escucha, de respiración consciente, de atención a los sentimientos, de conexión con lo que se escapa a lo mental. Me da igual que sea la pintura, la danza, lo que sea. Todo eso que me lleva a otro lugar, a una energía mucho más sutil, mucho más introspectiva. Es lo que creo es muy importante para que haya armonía. Si pensamos en el símbolo del yin y el yang, que representa, ¿no?, las dos polaridades de lo que nosotros somos y las dos polaridades del universo del que formamos parte, esa energía yin y esa energía yang, cada una de ellas contiene a la otra, pero están separadas, no están separadas por una línea recta, están separadas por una... es una separación armoniosa, equilibrada, en la que hay movimiento, en la que ambas fuerzas tienen que generar un equilibrio. Obviamente va a haber momentos en nuestra experiencia en los que vamos a necesitar aplicar más energía yang, claro que sí, y eso está bien, pero se trata fundamentalmente, creo yo, ya no tanto de saber cuándo aplicar una energía u otra, sino de saber desde dónde debemos de vivir. Y desde mi punto de vista, y esto es extremadamente personal porque porque es lo que yo he ido haciendo a lo largo de los años, el darme cuenta de que en esencia y el punto de partida debe de ser yin, en mi caso me ha colocado, ha generado mucha coherencia, mucho equilibrio interno, porque es como si al aceptar que yo no soy Almudena, que yo no soy solo esa energía yang, sino que yo soy alma, que yo soy amor incondicional, el ritmo, la dirección de la experiencia cambiase. Es como si al aceptar mi lugar en esta experiencia, al aceptar vivir desde la energía yin, la energía yang y la energía masculina se colocara naturalmente. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, lo que quiero decir es que con independencia de que en determinados momentos necesitamos aplicar más energía yang, si yo estoy teniendo que, no sé, estoy en un proyecto profesional y estoy a 2 días de tener que entregarlos, pues obviamente voy a necesitar aplicar más energía yang. Pero al margen de eso, de lo cotidiano, de nuestras experiencias y de saber que cuando estamos tristes no necesitamos aplicar energía yang, sino aplicar energía yin y sentir y no juzgar y conectar con nuestro interior y procesar lo que está pasando en nuestro cuerpo. Al margen de eso, creo que de lo que se trata es de reconocer quiénes somos y cuál es nuestra verdadera esencia. Y reconocer eso implica reconocer también
que en esencia todos, hombres y mujeres, somos energía yin que está envuelta en una energía yang que va a ser capaz de materializar y de dar forma a esa esencia de amor. Y esa esencia de amor, para que se despierte, para que pueda comenzar a tomar las riendas de nuestra vida, necesita, para que de alguna manera su puerta se abra, la llave que abre la puerta de nuestra divinidad es la acción pasiva, es ese permitir, es ese ponernos a un lado, es dejar a un lado la mente, es dejar a un lado esa necesidad constante de entenderlo todo, de generar resultados, de producir, de cambiar las cosas, de alguna manera intervenir constantemente. Es dejar eso a un lado, colocarlo en el lugar en el que tiene que estar para que desde ese no hacer, desde esa conexión con el momento presente, con la respiración, con el cuerpo, con lo que sentimos, podamos crear el espacio para que esa luz, ese alma comience a dirigir nuestra vida y nuestra energía masculina sea o vaya de la mano de esa energía de amor incondicional. El permitir y no hacer, el estar presentes en lo que estamos sintiendo, el no meter mental, el no irnos al futuro, el no irnos al pasado, el generar espacio, el dejar que las cosas sean tal y como son, para nuestro ego es poco más que la muerte, pero es lo que va a provocar que realmente podamos conectar con la vida, porque el permitir, el dejar que las cosas sean, el no hacer, es lo que va a despertar a nuestra energía yin, es lo que le va a dar coherencia a nuestra vida, es lo que le va a dar sentido a nuestra vida y sobre todo es lo que le va a dar una certeza de pertenencia y de unidad, es lo que nos va a permitir relajarnos y es lo que va a colocar a nuestra energía yang, a nuestra energía masculina, que como decía antes es muy importante, en el lugar en el que tiene que estar. Porque si no, parece, o por lo menos así lo he vivido yo durante muchos años, como que solo era, yo he vivido muchos años sintiendo que solo era esa energía, que todo dependía de mí, que estaba sola, que tenía que hacer, hacer, hacer. De hecho, yo constantemente en muchas terapias lo que preguntaba es, bueno, pero ¿y qué tengo que hacer? Y entonces, ¿ahora qué hago? Y la respuesta que recibía es, no hagas nada, no tienes que hacer nada, sostente en lo que está pasando, en los sentimientos que estás teniendo y deja que todo fluya, deja que esa corriente, que es la que hace también que el sol salga, pueda fluir a través de ti. Y a mí eso me ha costado muchísimos años aceptarlo porque tengo mucho mental, porque mi mental tiene mucho miedo, tengo mucha necesidad de querer controlar y pienso además que tengo que justificar mi existencia y que si a mí me ocurre algo depende de mí el que yo cambie eso que me está pasando. Y ahí, aparte de haber culpa, y falta de merecimiento, hay una desconexión profunda con lo que yo soy, porque yo no soy Almudena, yo soy algo mucho, mucho más grande que tiene todo el poder y toda la capacidad para, como decía, dar sentido y coherencia a esta experiencia. Por tanto, yo te invito a que reflexiones, a que revises el tipo de relación que tienes con tu energía femenina, a que observes qué es lo que te asusta de no hacer, qué es lo que te asusta de conectar con esa acción pasiva, qué es lo que te asusta de permitir, para que desde ese reconocimiento, desde esa revisión, que ya es yin, puedas progresivamente empezar a crear espacio para que esa energía femenina, ese lado izquierdo de tu cuerpo, comience simbólicamente, comience a manifestarse y que tú también puedas verlo. Nada más, espero que esta información te haya resultado útil. Si es así, te agradezco mucho que le des al like a este vídeo y si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. En el cuerpo de este vídeo voy a continuar poniendo información sobre el curso Como a ti mismo, ese curso en 6 semanas, que es una terapia individual, bueno, en la que yo participo, pero indirectamente, porque en este curso lo que hacemos es que cada día de la semana bueno, yo doy
un ejercicio para cada día de la semana que de alguna manera te va a servir para transformar la relación que mantienes contigo misma, para sanar las heridas que hay en esa relación y para generar un vínculo más sano. Además, te recuerdo que a través de mi página web www.almudenamiguelañez.com puedes suscribirte a mi news dominical. Todos los domingos envío una news en la que, además de el Inspira del pensamiento para la semana, doy información sobre las actividades que estoy llevando a cabo. Al suscribirte a mi news a través de mi web vas a poder descargarte de forma completamente gratuita una guía práctica de introducción a la meditación. Nada más, hasta el próximo vídeo, te deseo un muy feliz presente.